¿Cómo andás? Está muy bien, gracias por comunicarse conmigo. Bueno, Néstor, la verdad es que gracias por el contacto también. Queríamos conocer un poquito primero la historia de la aerosilla, cómo surgió, desde cuándo, qué repaso nos podés hacer. Mirá, la aerosilla en Santa Fe surge en una inversión conjunta. Si ustedes recuerdan, alguno es de esa época o sus padres, lo que era Piedras Blancas, Sí. que era como un complejo temático con un restaurante, y surge que se cruce con la aerosilla, que fue traída de Alemania por empresarios santafesinos, y se utilizó los antiguos pilotes del ferrocarril, ¿no? Que cruzaban, pasaba por arriba de lo que era la confitería Puerto de Palo, y bueno, vos subías del lado, yendo hacia el norte, del lado oeste de la costanera, había un lugar que se llamaba Negro del Ocho, había una confitería ahí, vos entrabas ahí, tomabas la aerosilla y cruzabas la laguna hasta Piedras Blancas. Ah, bien, era un poquito más lejos, claro, lo de Puerto de Palos es que pasaba por ahí, no es que arrancaba Pasaba ahí. por arriba. Ah, no, bien. desde enfrente, cruzaba la costanera también. Ahí estamos viendo alguna foto. Hay algunas fotos impresionantes. ¿Y esto desde qué año, Néstor? ¿En qué año se inauguró la aerosilla? Mirá, yo creo que se inauguró en el 83, 82 o 83, yo tenía 15 años. Uh-huh. Se inauguró en esa época y lamentablemente tuvo corto recorrido toda la inversión porque vino la creciente más grande del siglo. Que Por fue la inundación, creo claro. que la más grande, no sé si la de 1905 fue más grande, pero esa de 82, 83 que se cayó el puente colgante, Sí. se llevó todo porque estaba la cota de altura de Piedras Blancas, era inferior a la inundación, o sea que se inundó y bueno, lamentablemente desapareció todo. Muchas cosas quedaron ahí tiradas y con el tiempo se fueron sacando. La aerosilla de ahí se desarmó, se guardó en unos galpones que estaban en Santo Tomé, y bueno, un grupo de empresarios de Santa Fe, de los propietarios de la aerosilla con otra gente, le surgió la idea de llevarla a Tucumán, al Cerro San Javier. Ajá. De pasada para ir al Cerro San Javier, uno o dos, no recuerdo bien quiénes eran, pero creo que uno era Roberto Norman, el dueño de un local de ropa ahí de Santa Fe. Sí. Paró a dormir en la cumbre y de pasada por Los Cocos, la cumbre y Los Cocos están muy pegados, son dos localidades de la Sierra de Córdoba, vio que estaba el Descanso, que era un laberinto de Los Cocos muy conocido, Uh-huh. que tiene muchos años, y vio que la ladera de la montaña de enfrente era apta para la aerosilla. Bueno, vio gente y vio que había una beta de negocio, ¿no es cierto? Uh-huh. Y se juntaron un grupo con gente de ahí de Córdoba también, y se decidió trasladarla y se empezó a construir, creo que a fines del 84, Bien. y se inauguró en diciembre del 86. Néstor, está buena la historia que contás porque el destino iba a ser Tucumán, pero en el camino el propietario dijo, no, che, hizo noche ahí cerquita de Los Cocos, dijo, che, Mejor capaz que quedemos el acá. negocio acá va a salir mejor. Acá está el negocio. Vieron gente, era una zona turística muy Claro. conocida, con mucha afluencia de gente, y de las pocas, porque en esa época había pocos complejos en general, así en las sierras de Córdoba y en otros lugares del país. Néstor, ¿se perdió algo de todos los materiales de la aerosilla y demás aquí en Santa Fe o se pudo reciclar todo? No, así como estaba, aparte tenía muy poco uso esa aerosilla, digamos. Claro. La maquinaria es del año 67, por supuesto que está renovado todo, ¿no? Pero era el recorrido que tenía en Santa Fe era un poquito más largo que el que tiene ahora en Córdoba. Ok. Así que se utilizó todo prácticamente. Ujú. Y ya te digo, se inauguró en diciembre del año 86, y bueno, desde ahí que funciona ininterrumpidamente, salvo la pandemia, todo el tiempo. Claro, o sea, lo que está ahora funcionando en Córdoba es el mismo. A ver, entiendo que a lo mejor la maquinaria, como decía, sí se ha actualizado porque del año 67 Sí, hasta sí, ahora. sí. Pero las Claro, hay cosas- sillas, hay digamos, y maquinaria demás, más moderna. las sillas y demás es lo que funcionaba acá. Parte sí, parte se cambió, se importaron cosas nuevas, y eso tiene, digamos, tenés controles y hay que hacer una renovación periódica, digamos, cada unos años hay que
salen aparte reglamentaciones nuevas y tenés que ir cambiando Sí. cosas. Pero bueno, podríamos decir que el esqueleto es más o menos Claro. el mismo. Sí, eso sí. Eso sí, las torres. Sí, qué importante, perdón que te las torres, interrumpo, claro. Néstor, pero las torres, ni más ni menos. Sí. Pero qué importante, Claro. Néstor, esto, porque hay mucha gente de Santa Fe y la zona que nos está escuchando ahora que quizás fue y estuvo en la Rosilla de los Cocos y dice, y no tenía ni idea que era la Yo. que estuvo acá en Santa Fe. Seguro. Por ejemplo, seguro, sí. a Canachi, que está con nosotros. Yo saqué el tema el otro día, estábamos hablando también en Pasan Cosas, después hablamos acá en Cuál es el Plan. ¿Por qué? Porque el tema acaso surgió cuando los pilotes están ahora toda esta vegetación. De los y- canutillos. porque todas estas semanas estuvo este tema en vilo, digamos, de qué estaba pasando. Y ahí la pregunta era, ¿pero por qué están ahí esos pilotes? ¿Qué es lo que había ahí? No, los pilotos son anteriores. Claro, al ferroviario. ¿Por qué Claro. estaban las vías? ¿Y qué había sobre las vías? Bueno, había una aerosilla y de repente esa aerosilla está en los Cocos y yo estuve ahí, o sea, fue como increíble. Claro, no, cuando la aerosilla se hizo ya no estaban las vías, en Claro, parte se claro. lo llevaron en un embalsado del año creo que 60 y algo, la última vez, digamos, ya después no se volvió a construir la vía, y la otra parte la retiraron y quedaron los pilotes esos, quedaron, digamos, sin uso, Sí, como sí, un sí, decorado nada más. Sí, sí. Sí, que ahora está viendo si se había hablado también de la posibilidad de hacer un puente peatonal y Correcto. demás. Bueno, ojalá que se le dé algún uso porque Ojalá, sí, sin duda. O que vuelva la aerosilla, que vuelva la no aerosilla. no se puede repatriar la aerosilla, El Néstor. tema es que corres el riesgo que Sí, está ya, ahí. después de lo que pasó esa vez, ¿quién va a querer invertir? Ese es el tema. Y ¿Quién va a querer aparte- invertir Bueno, después de una no. crecida? La ponemos un poquito más alta. Son riesgos. No, porque el problema fue lo de enfrente, no fue la aerosilla, se podría haber quedado. Claro. Claro. Pero el problema es que si vos no tenés a dónde ir, Claro. ¿para qué vas a usar una aerosilla? En Córdoba subís y tenés paisaje y tenés cosas para ver. Pero en Santa Fe se podría usar algo que está bueno, lo de un puente peatonal, porque la costanera de enfrente se ha puesto muy lindo, con mucha vida. Pero sí sigue con el riesgo de una inundación. Eso está a la misma altura que estaba, no se rellenó nada ahí. Claro. Sí, sí, sí. De, Y de es el todas mismo- maneras estaría bueno. es Estaría el- bueno que se haga algo. el propio ADN de Santa Fe, ¿no? Sabemos que estamos rodeados de ríos y demás, Totalmente. y ya sea por mucho o por poco, Sí. el riesgo del agua está. Che, Néstor, te consulto. Exacto. ¿Y vos cómo terminaste en esto de la aerosilla? Primero preguntarte de dónde sos. Yo soy de ahí, nativo, Barrio Candiotti. Barrio Ajá, Candiotti, vecino. santafesino, pero ¿estás en Córdoba ahora? Yo vivo, ahora actualmente estoy en Mendoza, pero vivo en la cumbre, Ah. desde el año 2000. Bien. Bien. ¿Y por este tema de la aerosilla te fuiste para allá? Resulta que terminó siendo una empresa familiar, a la cual a mí me contrataron como gerente, Bien. y bueno, después de unos años de trabajo, salió a la venta, y bueno, yo fui uno de los oferentes que terminó quedándose en el año 2006 con todo el complejo. Excelente. Mirá vos, bueno. Qué hermoso. Ahí está un poco. Qué lindo. Yo lo que desconocía de toda esta historia es que había sido la inundación de justamente 82, de la 83. Setúa del 83 que había arrasado con todo. Siempre se habla de que se llevó la mitad del puente colgante, pero desconocía que justamente había sido el punto final de la aerosilla también y que no se había podido retomar. Así que siempre es lindo e interesante conocer la historia de nuestra ciudad, conocer cosas nuevas. Así Totalmente. que, Néstor, ¿hay alguna especie de, me imagino que tendrán fotos también y recuerdos, ¿no? De aquellos primeros años de la aerosilla aquí en Santa Fe. Yo particularmente no tengo. Mirá No vos. tengo, digamos, conozco a las personas que empezaron con eso, que uno, mira lo que es la vida, ¿no? Uno de esos chicos vive en la cumbre Ajá. y somos muy allegados, ¿no? Compartimos un grupo jugamos al golf y comemos un asadito de vez en cuando. Es una familia de ahí, que es familia Bloch, de apellido. Uno o dos de los hermanos creo que viven actualmente en Santa Fe, el otro vive en la cumbre. Y probablemente ellos tengan mucho de eso, porque ellos también son ingenieros, entonces participaron claro. de lo que es toda la obra, ¿no? Claro, claro, claro. Néstor, muchísimas gracias por esta comunicación, por ayudarnos No, a por conocer favor. y repasar la historia de la aerosilla aquí en Santa Fe, donde está, ¿no? Los pilates de la Laguna Exacto. Setúbal. Y veremos qué ocurre, ¿sí, Nachi? Tenemos muchos mensajitos, nada más solo por decir que todos los mensajitos son lindos. Néstor, recordando la aerosilla, están hablando de que qué lindo lo viví, esa época la viví con mi viejita, estuvimos pasando por ahí, qué linda historia, les mandan saludos, así que bueno, nada, la gente se reenganchó con la historia de la ex aerosilla de la Setúbal. Gracias, Néstor, que tengas un lindo es fin de que es semana. algo- Sí.
es algo muy particular, Sí. porque no hay aerosillas en todos lados. Claro. O sea, hay pocas, y en lugares planos no hay aerosillas. Mm. O sea, Claro, es cierto. Santa Fe era como algo extraño, porque las aerosillas son generalmente para medios de elevación de centros de esquí o en lugares con paisajes, con montaña, pero no en un lugar llano. Así que tenía esa particularidad. Gracias, Néstor. Bueno, chicos, gracias, un gusto, Un gusto. y a sus órdenes. Abrazo Gracias. enorme. Gracias, Gracias. adiós. Néstor Rabasi, Linda dueño historia. de la ex aerosilla de la Laguna Setúbal, que acá era, claro, era una cuestión de, mirá qué hermosa la comparación allí, Mirá. que está para quienes pueden ver, en un sector de la pantalla, la aerosilla que cruzaba la Laguna Setúbal, y al lado, Me pregunto, cuando hay dos personas en una foto que ¿Quiénes están mirando serán? la cámara, ¿quiénes ¿Quiénes serán? serán? ¿Quiénes serán? Los que van en la aerosilla. Y al Los dos en lado, cuero, habrá sido enero, ¿no? Y sí, habrá hecho calor, la aerosilla allí en Los Cocos, en Córdoba. Qué bárbaro, qué linda historia. A ver, porque todos sabemos que hubo una aerosilla por historia que nos han contado en Santa Fe, pero los detalles que nos contó Néstor, me parece que eso es lo que está bueno, y toda la gente que se está enterando ahora que a la aerosilla que fue en Los Cocos era la que estaba acá en Santa Fe. Era la que estaba aquí. ¿Cómo, Nachi? Como yo. 12:30 de